¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la fe es tan poderosa? ¿Qué ocurre cuando verdaderamente entregamos todo en manos de Dios? Tal vez estés atravesando un momento complicado, ahora, una situación que parece no tener solución, o quizás ya has orado, has pedido, pero aún no ves la respuesta. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Y si la clave para transformar tu vida no radicara en tus esfuerzos, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que lo hace posible. Hoy te mostraré algo profundo, lo que realmente ocurre cuando depositas tu fe en Dios. No importa el tamaño de tu fe ahora. Incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza, puede transformar tu vida de formas que jamás imaginaste. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando puede empezar aquí mismo. Vamos juntos a descubrir el poder extraordinario que reside en confiar plenamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para ayudar a que este mensaje llegue a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña una y otra vez que la fe no es solo un sentimiento o una vaga creencia, sino una fuerza viva que mueve lo sobrenatural, conectándonos directamente con el corazón de Dios. Desde el comienzo, vemos cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia aquello que parecía imposible. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en la fe de Noé, quien construyó el arca sin haber visto una sola gota de lluvia, confiando en la promesa de Dios, o en la fe de Moisés, que alzó su vara y vio cómo el mar se abría ante los ojos del pueblo de Israel. Estas no son historias de un pasado distante, son recordatorios vivos de que la fe puede cambiar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre destacó la importancia central de la fe. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será para ustedes. La fe es el ingrediente que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un camino sin obstáculos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, incertidumbre e incluso aparente derrota. Así sucedió con Abraham, quien esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que en medio de sus peores tribulaciones jamás dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades. Al contrario, crece. Y es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Quizás te estés preguntando, ¿es suficiente mi fe? ¿Puedo ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple. Sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Porque cuando confiamos en Dios, es Él quien hace que lo imposible se vuelva posible. Así que, mientras exploramos el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo con quienes nos precedieron. Si deseas ver el poder de la fe transformando tu vida, la oración debe ser tu base. Fe y oración caminan juntas, ya que es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. Si a veces te resulta difícil mantener una rutina de oración, o si las distracciones de la vida te han alejado de ese tiempo de intimidad con Dios, quiero presentarte mi devocional en formato digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado para ayudarte a superar las distracciones y construir una práctica de oración efectiva y constante. Imagina cómo tu vida puede ser transformada cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. La primera cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias
cambia completamente. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades a Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta transformación a través de la fe. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa increíble. Sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero había un problema enorme a los ojos humanos. Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. A los ojos humanos, la promesa parecía imposible, pero Abraham decidió confiar en Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y por esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre todas las cosas. La clave está en poner tu fe en Dios, confiando en que Él está obrando incluso cuando no lo ves de inmediato. Recuerda que la fe no solo se trata de esperar que Dios cambie las circunstancias externas. A menudo, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios utiliza los desafíos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para parecernos más a Cristo, para ser testigos vivos de su poder y amor. Si las circunstancias a tu alrededor parecen abrumadoras, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Al igual que Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe no solo tiene el poder de mover montañas, sino también de transformar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo, Él tiene el control, y a su debido tiempo verás su mano poderosa actuando en tu vida. La segunda cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un escudo poderoso contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, y a menudo nos paraliza. Nos impide tomar decisiones o confiar en que Dios está al mando. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, esta actúa como una protección espiritual, dándonos la fortaleza para enfrentar las situaciones más difíciles sin ser dominados por el miedo. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que, frente a circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Un ejemplo es David, quien, siendo aún joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por la fuerza y tamaño de Goliat, pero David tenía algo que los demás soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo, y con valentía le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar a Goliat fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. La fe funciona así en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo puede apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones que están fuera de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada batalla, y que no importa el tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. A pesar de estar en la presencia de Jesús, el miedo había tomado control de sus corazones. Cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que la fe debería ser el escudo contra el miedo.
incluso en las situaciones más aterradoras. Pablo en Efesios 6:16 nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Estos dardos son pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes. El enemigo intenta que dudemos de la bondad y poder de Dios para que el miedo nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de estos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su poder sobre nosotros. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis. Necesita ser cultivada día a día. Esto implica pasar tiempo en oración, leer la palabra de Dios y recordar sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde espacio. Es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo al enfrentar a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana, pero la fe nos da valor para seguir adelante, aun cuando el miedo está presente. Nos da la confianza de que, sin importar lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder de sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esta era una tarea aterradora. Tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué 1:9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué pudo haber sido paralizado por el miedo, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él, y debido a esa fe, lideró a Israel a grandes victorias. El miedo puede tocar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con confianza. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las adversidades. Si el miedo intenta robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Si sientes que el miedo a menudo intenta dominar tu vida, te invito a fortalecer tu fe diariamente mediante una relación más profunda con Dios. Para ayudarte en este camino, he creado un devocional digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, que te ayudará a superar las barreras del miedo y desarrollar una vida de oración firme y significativa. Haz clic en el enlace en el primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. Si deseas experimentar el poder de la fe de manera más intensa, este devocional será un gran aliado en tu jornada. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica. Es la clave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que, por su fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafiaron toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Jesús, durante su ministerio en la tierra, dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En diversas ocasiones, Él asoció la sanidad y los milagros a la fe de aquellos que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es la curación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. Había buscado médicos y agotado todos sus recursos, pero su condición no mejoraba. Sin embargo, ella tenía una fe inquebrantable. Creía que si al menos tocaba la orla del manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. Al tocar su manto, fue inmediatamente curada. Jesús, al percibir lo que había ocurrido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un claro ejemplo de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros.
La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la existencia. En Mateo 17:20, Jesús dijo a sus discípulos: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Lo que Jesús nos enseña es que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de su calidad. Una fe genuina, aunque pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se trata de nuestro poder, sino del poder de Dios que se activa cuando confiamos en Él. Uno de los mayores ejemplos de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús apareció caminando sobre el mar en medio de una tormenta, los discípulos se asustaron, pero Pedro, lleno de fe, dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero, al desviar su mirada de Jesús y enfocarse en el viento, comenzó a hundirse. Clamó por ayuda, y Jesús lo rescató, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 28-31. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: todo es posible para el que cree. Esto significa que para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, esa fe debe ser sincera, genuina y completamente dirigida a Dios. Un ejemplo de esta fe es la historia de la curación de Bartimeo, un ciego mendigo que, al oír que Jesús pasaba, clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de que la multitud intentaba silenciarlo, Bartimeo persistió con una fe inquebrantable, creyendo que Jesús podía sanarlo. Cuando Jesús lo llamó y le preguntó qué quería, él respondió: Maestro, quiero ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Marcos 10:46-52. Este relato muestra que la fe activa el milagro, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este principio también se aplica en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que nos coloca en una posición para recibirlos cuando confiamos completamente en Dios. Él actúa a nuestro favor de formas que a menudo van más allá de nuestra comprensión. A veces, los milagros ocurren de maneras inesperadas, pero siempre dentro del plan de Dios. Además de los milagros físicos, como sanidades o provisiones, Dios también realiza milagros emocionales y espirituales. Puede sanar corazones heridos, restaurar relaciones y transformar vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Dios nos guíe según su propósito. Si estás buscando un milagro, ya sea sanidad, provisión financiera, restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy para quienes creen. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Jesús nos enseñó que, al igual que Bartimeo, si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Otra cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre, pero nuestra fe en Dios nos da la fuerza necesaria para soportar estas tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite pasar por ellas con la confianza de que Dios está en control y que al final seremos más fuertes y más cercanos a Él. Un ejemplo impresionante de fe en medio de las pruebas es la historia de Job, quien perdió todo, pero aún así dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job no entendía la razón de su sufrimiento, pero confiaba en el carácter de Dios. Al final, Dios restauró todo a Job y duplicó sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Como dice Santiago 1:2-4, las pruebas producen perseverancia, que nos madura y nos hace completos. La vida de José es otro ejemplo de fe en medio de las pruebas.
Vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente, José permaneció fiel a Dios. Al final, Dios lo elevó a una posición de liderazgo en Egipto. José reconoció que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. Esto muestra cómo la fe en Dios nos da una perspectiva divina en medio de las dificultades. Pablo, quien enfrentó persecuciones y dificultades, dijo en Romanos 8:18 que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria futura. Esta perspectiva eterna le permitió enfrentar pruebas con fe y perseverancia. Para fortalecer nuestra fe durante las pruebas, debemos anclarnos en la palabra de Dios y la oración. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Cuanto más nos sumergimos en la palabra, más crece nuestra fe. Las Escrituras están llenas de promesas para sostenernos en tiempos de dificultad, como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Además, la oración es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe firme. Filipenses 4:6-7 nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración con acción de gracias. Cuando lo hacemos, experimentamos la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Otro ejemplo notable es el de la viuda de Sarepta. En medio de la hambruna, ella ofreció su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. En un Rey 17:15-16, se relata que debido a su fe y obediencia, la harina y el aceite no se agotaron hasta que la lluvia regresó a la tierra. Este milagro nos enseña que la fe en Dios trae provisión, incluso en los momentos más difíciles. Jesús, en Marcos 10:29-30, nos asegura que aquellos que dejan todo por causa de Él y del Evangelio, recibirán 100 veces más, tanto en esta vida como en la eternidad. Aunque las recompensas no siempre llegan de inmediato, Dios es fiel para cumplir sus promesas. La mayor recompensa de nuestra fe es la vida eterna. Como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Además de la vida eterna, la fe nos trae recompensas aquí en la tierra. En Filipenses 4:7, Pablo escribe, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en que Dios está en control. También en Juan 15:5, Jesús nos recuerda que permanecer en Él nos permite dar fruto y experimentar una relación íntima con Dios. Si has puesto tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él recompensará esa fe, ya sea a través de bendiciones visibles o mediante un crecimiento espiritual más profundo. A veces estas recompensas son inmediatas, pero en otras ocasiones, el proceso de transformación interna, la paz y la esperanza son los frutos de nuestra confianza en Dios. En Hebreos 12:2 se nos llama a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos guía y sostiene en el camino, y al final de este viaje nos espera la mayor recompensa, vivir eternamente con Él. Así que sigue confiando, porque tu fe no es en vano. Dios siempre cumple sus promesas. Si deseas fortalecer tu fe y experimentar las recompensas que Dios tiene preparadas, te invito a dedicar tiempo diario a la oración y comunión con Él. A lo largo de este video, hemos visto el poder transformador de la fe en Dios y cómo afecta cada aspecto de nuestra vida. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias, abre puertas a milagros y nos garantiza recompensas más allá de lo que podemos imaginar. El camino de la fe no siempre es fácil, pero en cada desafío nuestra confianza en Dios se fortalece. Desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en Dios y vieron su fidelidad. La verdadera fe no se tambalea ante las pruebas, crece en medio de ellas. Si hay algo que debes llevarte de este video, es que la fe no es opcional, es esencial. Sin ella, no podemos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Sigue firme, sigue creyendo, y no dejes que las dificultades apaguen la llama de tu fe.
El Dios en quien confías es el mismo que hace lo imposible posible. Ahora que entendemos el poder transformador de la fe en Dios, quiero invitarte a orar conmigo, entregando todas nuestras preocupaciones y desafíos al Señor, confiando en su fidelidad. Señor, Dios Todopoderoso, venimos ante ti con corazones agradecidos, sabiendo que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Gracias porque, incluso en medio de la dificultad, podemos descansar en tu fidelidad. Ayúdanos a vivir por fe, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Renueva nuestra fe para que, en todo momento, podamos experimentar tu provisión y paz. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este video haya sido una bendición para tu vida. Si es así, te animo a compartir este mensaje con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Hasta el próximo video.